Shalom Ubrajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario Daf Yomi, Masejet Shabbat, página 6. Vamos a comenzar en la página 5 abajo. Vamos a poner ya el... lo he perdido, perdón. Aquí. Esto no es, perdón. Ahí está. Ahí donde está marcado, va es donde vamos a comenzar, que es donde nos quedamos ayer. Ahí donde dice, Amar Rav Safra, Amar Rabami, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rav Safra que dijo Rabami en nombre de Rabbi Yohanan. Y pasamos al Daf. Babia, perdón. Ahí está. Dice, mi de Habam, Amavit Jefes, Bereshuta Rabim. Dice, el caso que estábamos viendo es semejante al de la persona que traslada un objeto de un dominio público y recorrer una distancia de más de 4 amos. Estamos hablando si la persona, ella misma, era un dominio en sí. Hatam Lab, Afalgab, de Kama, de Naketle, Beaz del Patur. Ahí después de que recorre los primeros 4 amos con el objeto, no es cierto que esa persona, a pesar de que continúe llevándolo por el dominio público, está exento de ofrecer un Korban Hatat por todo el trayecto que recorra más allá de estos 4 amot. Es decir, habíamos dicho que algo que estaba en movimiento, ¿sí? Si se llamaba que estaba haciendo Akira, que estaba haciendo Anahá, es decir, depositar el objeto, puesto que el objeto seguía moviéndose. Kimanach le hayab. Sin embargo, cuando deposita, queda obligada la persona de ofrecer dicho Korban Hatat. A pesar de que el trayecto que recorrió más allá de los primeros 4 amot se interpuso entre el levantamiento y el depósito del objeto. Ahaname lo shena. Aquí también, en el caso de la persona que sacó un objeto a la calle, pasando por un porche, la ley no es diferente. A pesar de que su paso por el porche se interpuso entre el levantamiento en el dominio privado y el depósito en el dominio público, aún así la persona queda obligada a ofrecer un sacrificio de hatat. Mídame. ¿Acaso se parecen los casos? Pregunta la Gemara, rechazando esta opinión. Atam, coleja de manachle, makom hiyubu. Ahí en el caso del que traslada un objeto más de 4 amot en el dominio público, donde quiera que lo deposite después de haber recorrido 4 amot, es un lugar en el que va a quedar sujeto a la obligación de ofrecer un sacrificio delictivo. Y por lo tanto, el trayecto que recorra más allá de los 4 amot no se interpone entre el levantamiento y el depósito del objeto. Es decir, da igual donde lo pose, porque ahí donde lo pose va a estar infringiendo. Entonces, por eso dice en principio que no da igual, que da igual, perdón. Ajá, y managle bistab makom paturu. Mientras que aquí, en el otro caso, si la persona lo deposita en el porche, lo hace en un área de exención y puede ser que se interponga entre el levantamiento y el depósito, haciendo que quede exenta de ofrecer un hatat. Entonces está comparando con los dos casos y diciendo que no es lo mismo pasar por un porche antes de salir a la calle con un objeto que directamente recibirlo en la calle y caminar con él más de 4 amos. Dice, Ela mi dedeaba amavit jefes mi tejilat arbales sofarba. Más bien este caso es semejante al de la persona que traslada un objeto en el dominio público, desde el principio de un techo de 4 amot hasta el final de los 4 amot. Atam, lav, afalgab de imanach le betoch arba amot patur. Ahí en el caso del que recorre 4 amot, no es cierto que la persona, a pesar de que si lo deposita dentro de los 4 amot, es decir, los 4 codos, aproximadamente unos 2 metros, estaría exenta de ofrecer un corbán, un sacrificio, por no haber completado la labor prohibida. Sin embargo, cuando viene a depositar el objeto al final de estos 4 amot, queda obligada a ofrecer un korban hatat, un sacrificio delictivo. Ahaname lo shena. Aquí también, en el caso de la persona que sacó un objeto a la calle, pasando por un porche, la ley no es diferente. A pesar de que si lo depositaron en el porche, estaría exenta de un korban, de un sacrificio, aún así, cuando lo deposita en el dominio público, queda obligado a ofrecer un korban. Un porche, estamos de acuerdo, es un techo fuera de la casa, ¿verdad? Es decir, un porche. No sé cómo decirlo de otra manera. La Gemara también rechaza esta semejanza.
Dice, mírame, ¿y acaso se parecen los casos? Atam le gabe de Hai Gabra Makom Paturhu. Ahí en el caso de aquel que traslada un objeto a lo largo de un techo de 4 amot, aunque para ese individuo todo el trecho, perdón, aquel que traslada un objeto a lo largo de un trecho de 4 amot, de una distancia de 4 amot, aunque para este individuo toda esta distancia es un área de extensión, porque todavía no completó los 4 amot. De Kule Alma, Makom Hiyuhu, para todo el mundo que termine su recorrido de 4 amot ahí, es un lugar en el que el individuo queda sujeto a la obligación de ofrecer un korban, un sacrificio de hatat. Ajá, le Kule Alma, Makom Paturhu. Aquí, sin embargo, en el caso de aquel que atraviesa un porche, para todo el mundo se trata de un área de exención. Es decir, si bien el que está caminando por la calle en ese momento no está obligado, pero va a llegar un momento en el que sí lo va a estar, porque cuando se pare, ahí va a terminar la labor. Sin embargo, la persona que está bajo el porche en ningún momento va a llegar a infringir. ¿Por qué? Porque el porche se llama un Mekom Patur, un área de exención, y entonces no tiene la obligación, aunque se pare ahí, no va a quedar obligado de traer una ofrenda de hatat. Ela, mide de Abba a Motzi me reshuta yahid le reshuta rabim. De reshuta rabim. Entonces, más bien, este caso es semejante al de una persona que saca un objeto de un dominio privado a un dominio público, pasando por los laterales del dominio público. Por ejemplo, cuando se derrumba la pared de un patio y este queda abierto al dominio público, el lugar donde estaba la pared se considera los laterales del dominio público. Atan lav afalgav de imanach le atzide resulta rabin patur. Y ahí, en el caso en el que la persona pasa por los laterales del dominio público, no es cierto que esa persona, a pesar de que si lo depositara en los laterales del dominio público estaría exento de ofrecer una ofrenda de hatat, por haberlo llevado a un dominio que se llama Carmelit, y sin embargo, cuando lo deposita en el dominio público, queda obligado a ofrecer un corbán. Ajaname lo llena. Aquí también, en el caso de la persona que saca un objeto a la calle pasando por un porche, la ley no es diferente. A pesar de que si la persona depositara el objeto en el porche, estaría exento de un corbán, aún así, cuando lo deposita en el dominio público, queda obligada a ofrecerlo. Entonces viene la Gemara, viene la Gemara y presenta una dificultad respecto a esta respuesta. Y dice, Matkifle Rafpapa, esta solución la objetó Rafpapa. Aníjale Rabanán de hambre, tzide reshuta rabim, lav que reshuta rabim dame. Esto está bien para quién, para aquel, para los sabios, para los jajamim, que dicen que los laterales de un dominio público, al ser lugares poco transitados, no se consideran parte del dominio público. Él le reviela Eliezer ben Jacob, llamar tzide reshuta rabim que reshuta rabim dame. Pero para Eliezer ben Jacob, que dijo que los laterales de un dominio público se consideran parte del dominio público. Mágica Lememar, ¿qué es lo que vamos a decir para justificar la opinión de los sabios que discrepan de Benazai? Si en realidad, según Rabbi Eliezer, quien deposita el objeto en los laterales del dominio público sí queda obligado a ofrecer un korban hatat. La Cámara resuelve la dificultad. Amarle Rabaja Bere de Rabika. Le dijo Rabaja, el hijo de Rabika, a Rafapa. Emur Dishmat de Rabbi Eliezer ben Jacob. Se puede decir que escuchaste a Rabbi Eliezer ben Jacob de amar si de resulta rabim que resulta dame. Es decir, que los laterales de un dominio público se consideran parte de un dominio público. Eja de leca jifufe. Solamente cuando en los laterales no hay pivotes delante de las paredes de las casas y la gente puede transitar libremente por esos laterales. Apaleja de jipufe mi shamatle. Pero cuando hay pivotes que protegen las paredes de las casas del roce de las carretas y los vagones que circulan por la calle, ¿acaso le escuchaste decir que los laterales son parte del dominio público? Seguro que no. Pues los pivotes impiden que la gente transite por ahí. Y aún así, él admite que aunque la persona pase por esos laterales, queda obligado a ofrecer un korban hatat, un sacrificio de hatat. Ilkach leha damia. Por lo tanto, según la opinión de todos los tanaim, de todos los sabios de la Mishnah, el caso de la persona que sacó un objeto al dominio público pasando por un porche se parece a este caso, al de la persona que sacó un objeto a la calle pasando por los laterales de un dominio público, en los que había colocado pivotes de protección.
Amar Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan, Umode Ben Azai Bezorek. Y está de acuerdo Ben Azai con los sabios respecto al caso del que lanza un objeto desde una tienda hasta una plaza. Y el objeto atraviesa un porche, en el que si queda obligado a ofrecer un korban hatat, pues en ese caso el objeto no reposa en un dominio carmelita. La Gemara corrobora esta enseñanza de Rabbi Yohanan. Tanya Nameaji se enseñó también lo mismo en una Bereitá. Hamotzi Mejanut le Paltia Derech Stav Hayab. El que saca un objeto de una tienda, que es un dominio privado, a una plaza, que es un dominio público, pasando por un porche, es decir, un porche es un lugar abierto que está techado, que es un dominio carmelita. Queda obligado a ofrecer un hatat, una ofrenda delictiva. Vejada motiv, vejada magnis, vejada dorek, vejada moshit. Ya sea que saca del dominio privado al dominio público, o que hace entrar del dominio público al dominio privado. Y tanto sea que lo lanza como que lo entrega en la mano, quedan obligados a este sacrificio. Benazai Omer, Benazai en cambio dice, Hamotzibe magnis patur. El que saca el objeto o el que lo mete está exento de ofrecer un korban hatat. Y aquí quien camina por un dominio es como si se parara en él, pues el cuerpo de una persona, mientras camina, en cierta manera reposa sobre el suelo, y con él el objeto se traslada. Hamoshit, Azorek, Hayab, pero en lo que se refiere al que entrega en la mano o el que lo lanza, queda obligado a ofrecer dicho korban hatat, pues en esos casos el objeto no reposa en un dominio carmelí. Gracias, Carla. Sí, podría ser pórtico entrada. O sea, el porche es como en una casa, está la casa con las paredes y después fuera de la pared hay un techito, ¿sí? Donde se ponen sillones y cosas así, que no es jardín, es una especie de jardín con un techo. Bien, la entrada de la casa. Muy bien. Beso y Reshuta Yahid, perdón, Tanur Rabanan enseñan a nuestros sabios en una Bereitá. Arba Reshuyot de Shabbat. Hay 4 dominios en lo que respecta a las leyes de Shabbat. Entonces aquí vamos a hablar ahora sobre estos 4 dominios para entender toda esta discusión. Dice, ¿cuáles son esos 4 dominios? Resulta Yahid, dominio privado, resulta Rabim, dominio público, Carmelit, el Carmelit y Mekon Patur y el área que está exenta. La verdad de ejemplos de los dominios privados y públicos. Beso y resulta Yahid, ¿cuál es el dominio que se considera un dominio privado? Haritz Sheu Amok Azara. Por ejemplo, un surco con 10 tefajim de profundidad. Dijimos que un tefaj es un puño, es decir, un surco que tenga aproximadamente 10 centímetros de profundidad. No, perdón, 100 centímetros. Sí, un metro. Vejará barba y un ancho y largo de 4 por 4 tefajim. Vejen Gader Sheu Gaboa Azara Berraja Barba. Y de la misma manera un cerco de 10 tefajim de alto, con un ancho y largo de 4 por 4 tefajim. O sea, una superficie de 4 por 4 tefajim rodeada con paredes de 10 tefajim de altura. Zoi Reshuta Yahid Gemura. Esto se llama un dominio privado completo. Es decir, que se completaron sus condiciones para hacerlo. Muy bien. Zoi Reshuta Rabim. ¿Y cuál es el dominio llamado un dominio público? Sratia. Es decir, una gran avenida que conduzca de una ciudad a la otra. Upaltia, Gedolá y una plaza grande, donde se reúne la gente para vender y comprar mercadería. Es un lugar sin paredes, que es destinado al paso de las multitudes. Umeboot a Mefulashin, y los callejones de las ciudades cuyos extremos están abiertos, dando a otros dominios públicos, y que tengan una extensión de 16 amot o más de ancho. Zoi resulta Rabim Gemura. Y esto es un dominio público completo, es decir, que cumplió todos los requisitos para ser un dominio público. Muy bien. Ahora dice, el Motzim resulta Yahid, resulta Rabim. No se puede sacar un objeto de un dominio privado y llevarlo a este dominio público, de este dominio privado, y llevarlo a este dominio público. El Magnisim resulta Rabim Zo, resulta Yahid. Y no se hace entrar un objeto de este dominio público a este dominio privado. Y si alguien sacó o metió un objeto
de uno de estos dominios al otro, Beshogeg Hayav Hatat, si lo hizo sin intención, tiene que traer una ofrenda delictiva, un korban Hatat, para expiar por su pecado, Bemezid Anush Karet. Sin embargo, si lo cometió de manera intencional, sin que los testigos le hayan advertido de que no lo haga, merece la pena de Karet. Beniskal, y si dos testigos le advirtieron de que no lo haga, entonces tendrá pena de muerte por lapidación. Abal Yam, pero el mar, Ubika, la campiña, Veiste Banitz, y el banco para sentarse que se encuentra generalmente en los costados de las calles, donde se sientan los vendedores para ofrecer su mercancía. Muy bien. De a Carmelit. Y el Carmelit, después se nos va a explicar a qué se refiere con Carmelit. Y el Carmelit, Ena lo que resulta Rabim, no son ni como un dominio público, por no ser adecuados para el tránsito de las multitudes. Pero que resulta Yahid, ni tampoco son como un dominio privado, por no tener paredes. La variedad específica de las leyes concernientes al dominio Carmelit. Y los sabios decretaron con respecto al Carmelit que no se puede llevar dentro de él un objeto a lo largo de una distancia de 4 amos, dado que se asemeja a los dominios públicos por no tener paredes. Y ellos temieron que si permitían llevar un objeto en este dominio, la gente podría llegar a llevarlo en el dominio público e infringir una prohibición de la Torá. Veim nasa benatán betoja. Y si alguien lleva un objeto a lo largo de 4 amot dentro de un carmelit, patur, la ley establece que queda exento de la ofrenda de hatat, ya que por la ley de la Torá está permitido llevar objetos dentro de ese dominio. Ven motzim mitojale resulta rabim, y no se saca un objeto que hay en ese carmelit hacia el dominio público. Velom el Shuta Rabim le tojan, y tampoco de un dominio público se hace introducir un objeto a su interior. Ven, Magnisim el Shuta Yahid le tojan. Tampoco se puede meter un objeto de un dominio privado a su interior. Velom y tojan el Shuta Yahid, ni de su interior sacar un objeto al dominio privado. Veimotzi. Y si alguien sacó un objeto de un carmelit y lo metió en un dominio público o viceversa, Vignis, o si sacó un objeto de un dominio privado y lo metió en un carmelit o viceversa, Patur. La ley establece que queda exento de una ofrenda de Hatat, ya que la Torah considera el carmelit como un área exenta. Y sigue la Bereitá. Y ahora va a interrumpir este asunto de los 4 dominios para enseñar algunas leyes relacionadas con los patios y callejones. Hatzerot Shel Rabim, con respecto a los patios comunes de varias casas, con salida a un dominio público, que los vecinos usan como camino para entrar o salir del dominio público. Umeboot She'enan Mefulashin, y también los callejones que no están abiertos por sus dos extremos a un dominio público, sino por uno solo. Y tienen acceso a los diferentes patios de las casas por los que los vecinos lo usan como camino para entrar o salir del dominio público. Arebu, la ley estipula que si los habitantes de las casas de un mismo patio o los habitantes de los patios de un mismo callejón hicieron Eruv antes de Shabbat, para unir todas las casas y patios, y todos los patios y el callejón, y considerarlos así como una sola propiedad. Mutarín, entonces tienen permitido sacar y meter objetos, llevándolos entre las casas y los patios, como entre los patios y el callejón. Porque gracias al Eruv, todo el lugar se considera un solo dominio privado. Bien, es lo que hacemos nosotros en realidad, para poder transportar fuera de Israel, o incluso aquí en Israel. La mayoría de las ciudades en Israel tienen lo que se llama un eruv, es decir, es una ley que tiene una antena, es una ley para permitir transportar dentro de ese dominio público. Bien, y por eso aquí en la ciudad de Israel tenemos todos eruv. Dice, pero en ambos casos, si los habitantes de las casas que dan al patio o de los patios que dan al callejón no hicieron eruv, asurim, tienen prohibido sacar o meter un objeto, llevándolo entre sus casas y los patios les pertenecen a todos, perdón, y los patios, o entre los patios y el callejón, ya que cada casa le pertenece a su dueño, y los patios le pertenecen a todos los vecinos que viven en las casas del callejón, y los sabios prohibieron llevar un objeto entre los dominios privados de diferentes dueños,
para evitar que la persona llegue a hacer lo mismo entre un dominio privado y un dominio público. La Bereitá expone el caso del área exenta mencionada anteriormente, que es un dominio desde el cual está permitido llevar un objeto tanto hacia un dominio privado como hacia un dominio público. Adam Omed al ha-iskupa. Una persona está parada, está de pie, en el umbral de una casa. Es decir, es el escalón que se encuentra entre la casa y el dominio público. Generalmente tiene una superficie menor de 4 tefajim de largo, por lo cual, por 4 tefajim de ancho, de una altura mayor o igual a 3 tefajim, por lo que se considera un makom patur, un área exenta. Entonces, la persona está ahí parada en ese escalón. Notel mi baal habai, toma un objeto de la mano del dueño de la casa que está ahí en su dominio privado. Venótenlo, o darle un objeto que se encuentra con él. Notel me ani, venótenlo. También estando ahí, la persona puede tomar un objeto de la mano de un pobre que se encuentra en el dominio público, o darle un objeto que se encuentra con él. Ulbal shelo yitol mi baal habai, venótenle ani. Y eso es únicamente con la condición de que no tome el objeto de la mano del dueño de la casa, que está en su dominio privado, y después se lo entrega a otro pobre, que se encuentra en el dominio público. Me'ani benoten le balabait. Ni que toque, ni que tome el objeto de la mano del pobre, que está en el dominio público, y se lo entregue al dueño de la casa, que se encuentra en su dominio privado. Pues a pesar de que con toda esta acción no se estaría transgrediendo la prohibición de la Torá, se debe llevar un objeto de un recinto a otro, dado que al meter la persona la mano en el umbral, el objeto estuvo en estado de reposo por un instante en un área exenta. Y aún así, dado que al fin de cuentas se logra el mismo objetivo, los sabios supusieron que de permitir una de estas dos situaciones, la persona también puede llegar a llevar un objeto directamente en un dominio, de un dominio. Benatal Benatán. Y si la persona que se encontraba en el umbral transgredió la prohibición de los sabios y tomó el objeto que le dio el que estaba en el dominio privado y se lo entregó al que se encontraba en el dominio público, o viceversa, dice Sheloshan Peturin. La ley establece que los tres quedan exentos de ofrecer un korban hatat, ya que no transgredieron la prohibición de la Torá de llevar directamente un objeto de un dominio privado a un dominio público o viceversa. A Jerim Ombrim, los otros sabios habíamos dicho que era Rabbi Meir, dicen, el umbral actúa como los dos tipos de dominios, con respecto a permitir o no permitir sacar un objeto desde el dominio privado hacia él o viceversa. Y a veces como un dominio privado y a veces como un dominio público, dependiendo de las circunstancias. Bisman afetat petuja, cuando la puerta está abierta, afetah petuja, kilfenim, el umbral se considera como el dominio interno privado. Pero cuando la puerta está cerrada, que la hutz se considera el umbral como estando fuera de la casa, como algo externo, y entonces no se tiene shlita sobre ello. Veimaita iskufa geboa, asara berraja barba. Pero si el umbral tiene una altura de 10 tefajim, con un ancho y un largo de 4 por 4 tefajim, harezor reshut lasma. ¿Será este considerado como un dominio por sí mismo? Y está prohibido llevar en él un objeto tanto desde el dominio público como desde el dominio interior de la casa, o sea, el dominio privado. La Gemara cita una parte de la Beraitá y analiza y dice, Amar Mar dijo que el sabio en la Beraitá, Dodi Reshuta Yahid, ¿cuál es el dominio privado? Responde la Gemara, Lema Otemai, ¿qué es lo que viene a excluirnos esta Beraitá? Que diciéndonos que solo en este dominio se considera recinto privado. La Gemara responde, Lemaote ha de Rabbi Yehuda. Esta verdad viene a excluir la opinión de Rabbi Yehuda de Tanya, pues enseñó Rabbi Yehuda eh, eh, dijimos, Lemaote ha de Rabbi Yehuda, viene a excluir la opinión de Rabbi Yehuda,
Pues así es como dijo, se enseñó en una breitá, Yeter alken amar Rabbi Yehuda. Es decir, más aún dijo Rabbi Yehuda, Misheyesh Shenebatim, Mishne Tzidei Reshut Rabim, aquella persona que tiene dos casas colocadas en los dos extremos del dominio público y quiere llevar objetos en Shabbat por el área que hay entre las dos casas, o se debe colocar, vamos a pasar al Amud Bet, Leji, Mikan, Uleji, Mikan. Es decir, que es un Leji. Leji es un tablón 10 tefajim de alto que se coloca de forma vertical pegado al extremo exterior de una de las paredes del callejón para permitir cargar objetos en el callejón a lo largo de una distancia de 4 amos. Permitir también trasladar objetos desde los patios de las casas hacia el callejón. Es decir, vamos a tratar de pintar aquí. ¿Ok? No sé si se ve bien la pizarra. Espero que se vea. Digamos que esto de aquí, el interior, sería el callejón. Además, este rotulador no pinta. ¿Ok? Esto sería el callejón. Bien. Aquí está la puerta de la casa. Entonces el leji sería una viga que hay que poner aquí, de 10 tefajim de altura por lo menos, y a eso se le llama el leji. Y eso permite que dentro de ese callejón se transporte objetos. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es cerrar esto con 4 paredes. Muy bien. Y se asemeja a un dominio privado. Muy bien. Entonces, ¿qué? Dice leji mikan o leji mikan. Entonces, tiene las casas en dos extremos. Pone un leji en un lado, pone un leji en el otro lado. ¿Sí? O Koramikan, Koramikan, o que en lugar de poner un leji, ponga una viga aquí arriba de un lado y una viga del otro lado. Bien, espero que algo se haya visto en el dibujo, no lo sé. Venose, Benoten, Beemsa, y la persona puede cargar objetos en Shabbat en medio, es decir, en el lugar situado entre sus dos casas. Pues por ley de la Torah basta con que un lugar tenga dos paredes para ser considerado el dominio privado. Solo que los sabios establecieron que se debe colocar una señal, un leji o viga, como aviso recordatorio para que las personas no lleguen a cargar objetos en un dominio público. Ambrulo replicaron los sabios a Rabbi Yehuda, Emma virim reshuta rabim beka. No se puede permitir cargar en un dominio público de esta forma. Y esa fue la intención de la Beraitá. Cuando después de mencionar algunos ejemplos de dominios privados, concluyó diciendo, esto es un dominio privado pleno. Y estará permitido cargar objetos en él a lo largo de una distancia de 4 amot, para que se entienda que nada más los dominios que tienen 3 o más paredes se consideran privados, y así excluir la opinión de Rabbi Yehuda, que considera también dominio privado aquel lugar que tiene solo 2 paredes. De Emma y Karule Gemura. ¿Y por qué este tipo de dominio privado? La Beraitá lo llamó completo. Responde la cámara y dice, Mau de tema, Kiplige Rabanana le, Rabbi Yehuda, de lo haber Dice, la verdad tuvo que especificar que esto es un dominio privado completo, ya que si no lo hubiera enseñado así, habrías pensado que cuando los sabios discutieron con Rabbi Yehuda, alegando que un lugar con solo 2 paredes no se considera un dominio privado. Hanemile, Letaltel, esto es únicamente con respecto a la prohibición de cargar un objeto dentro de este tipo de dominio, donde Rabbi Yehuda permite hacerlo y los sabios que le discuten y lo prohíben, ya que al tener solo 2 paredes se asemeja a un dominio público. Existe el temor de que la persona llegue a cargar objetos en el dominio público. Abalizrok, pero en cuanto a lo que se refiere a tirar un objeto, es decir, si la persona tiene que traer una ofrenda de hatat por el lanzado de un objeto desde un dominio público a ese lugar. Módule, los sabios estaban de acuerdo con Rabbi Yehuda, en que por ley de la Torah este tipo de dominio sí se considera un dominio privado. Por lo tanto, aquel que lanza un objeto desde un dominio público hacia él deberá traer una ofrenda de hatat, un sacrificio delictivo, kama shmalan. Para destacar esta suposición, la Beraitá viene y nos enseña esto después de haber mencionado los ejemplos de los dominios privados.
que estos son dominios privados completos. Y de esta manera enseñarnos que estos son los lugares en los que se completó el número necesario de paredes para que se les considere dominios privados. Pero todo lugar que no tenga 3 paredes o más no se considera un dominio privado en absoluto. Y si alguien lanza un objeto de un dominio público hacia ese lugar, de acuerdo a los sabios, no realizó una labor prohibida por la Torá y está exenta de ofrecer un korban hatat. La Gemara continúa analizando otro fragmento de la Bereitá. Amar dijo aquel sabio en la Bereitá: Zoy Reshut Rabim, esto es un dominio público. La Gemara pregunta y dice: Lema Otemai, ¿qué es lo que viene a excluirnos la Bereitá con estas palabras? La Gemara responde: Lemaote Idach de Rabbi Yehuda. La Bereitá viene a excluir esta otra opinión de Rabbi Yehuda, Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, que está en el Tratado de Erubín. Con respecto a los tablones que los sabios permitieron colocar en las 4 esquinas del área que rodea un pozo, que está en el dominio público, para poder considerar todo el espacio comprendido entre ellos como un dominio privado. Rabbi Yehuda Omer dijo Rabbi Yehuda, y Maitad de Reshut Rabim le mafsaktan. Si una vía pública atraviesa por medio del dominio privado formado entre los tablones, y es alquena lisdadim, es necesario desviarla hacia los lados de ese dominio privado, para que las personas que caminen por esa vía no atraviesen el espacio entre los tablones, porque de no ser desviada, el público que pasa entre los tablones del pozo anula la función de las paredes creadas por estos, y ya que no se considera más el espacio entre ellos un dominio privado. Los sabios en cambio dicen, perdón, ¿qué pasa aquí? No es necesario desviar la vía pública, ya que el tránsito de las multitudes no anula su condición de dominio privado entre los tablones. Y a eso se refiere la Bereitá cuando enseña: este es un dominio público. Es decir, solo son considerados públicos los dominios con las características mencionadas en la Bereitá. Pero el espacio entre los tablones colocados alrededor del pozo se considera un dominio privado, aunque transiten por él grandes cantidades de personas, transiten por él grandes cantidades de personas, ya que no se anulan las 4 paredes formadas por los tablones. Y la Gemara pregunta y dice: Vema y Karule Gemura, ¿y por qué este tipo de dominio se le llamó completo? La Gemara responde y dice: Haide de Ditnan, Resha Gemura, Tana Sefa Gemura. Dado que la Bereitá mencionó en su primera parte el término completo con respecto a los dominios privados, también mencionó en su parte final el término completo con respecto a los dominios públicos, a pesar de que aquí en realidad no enseña ninguna novedad. Muy bien, seguimos entonces con la Gemara, que sigue analizando la Bereitá. Dice Belachshov Name Midbar, y que nuestra Bereitá mencione que los dominios públicos también es el desierto. De Atnan es doy Reshut Rabim, pues enseñó en una Bereitá. ¿Cuál es el Reshut Rabim? ¿Cuál es el wow? ¿Cuál es el dominio que se considera público? Dice Seratia. Por ejemplo, una gran avenida que conduzca de una ciudad a otra. Upaltia, Gedolá. O una plaza grande, donde se reúne la gente para vender y comprar mercadería. Umeboot, Amefulashin, y los callejones de la ciudad, cuyos extremos están abiertos, dando a otros dominios públicos, y tengan una extensión de 16 amot o más de ancho. De Amidbar y el desierto. Vemos pues que el desierto no se encontraba en un dominio, se consideraba un dominio público, y siendo así, ¿por qué nuestra Bereitá no lo mencionó antes? Responde la Gemara y dice: Lokash, no hay dificultad aquí. Kan, Bisman Israel, Sheruyim Bamidbar. Es decir, un versículo habla de cuando el pueblo de Israel estaba residiendo en el desierto. ¿Sí? Kan, Bisman de. Y aquí, en nuestra Bereitá, se está hablando de la actualidad. Bien, muy bien. Entonces sigue la Gemara y dice Amarmar, dijo aquel sabio en la Bereitá: y si la persona sacó o metió un objeto en uno de estos dominios al otro, Beshogeg Hayab Hatat, si lo hace involuntariamente, tiene que traer la ofrenda de
hatat. Bemezid anush karet. Si lo hace voluntariamente, tiene que ser condenado a muerte. Es decir, muerte, bide shamaim. Bien, desconexión de tu alma. Y si los testigos le advirtieron que de hacerlo merecerá la pena de muerte, entonces será lapidado. La Gemara objeta y dice, Beshogeja ya hatab shita. Es decir, lo que enseñó nuestra veredad de que aquel que sacó o metió un objeto por medio de un dominio a otro, sin intención, debe ofrendar un korban hatat. Esto es obvio, porque más bien la veredad debería haber enseñado simplemente que la persona que sacó o metió un objeto en un dominio a otro es culpable y que de esta forma habríamos sabido que si lo hizo sin intención debe ofrendar un korban hatat conforme a la regla de que toda prohibición de la Torá, que cuando alguien la transgrede con intención de castigo de caret, entonces cuando la transgrede sin intención, debe ofrecer un korban hatat. Bien. Y responde a la Gemara y dice, Bemezid anush karet beniskal, istríjale. La enseñanza de la veredad en realidad fue necesaria solo para indicarnos que si la persona transgredió de forma intencional, merece la pena de caret o la pena de muerte, dependiendo de si hubo un testigo que la advirtiera sobre la lapidación. La Gemara rechaza esta respuesta. Ane mine ane game name pshita. Esto también es obvio. Pues con respecto a aquel que recogió trozos de leña en Shabbat durante la permanencia del pueblo de Israel en el desierto, es decir, sabemos que hay un episodio que nos cuenta el libro de Bemidbar y dice, Veine ish mekotzetz etzim beyom Shabbat. Es decir, una persona que estaba recogiendo leñas en el día de Shabbat. Fue lapidado por realizar una de las labores prohibidas en Shabbat. Y de ello se deduce que quien transgrede cualquiera labor de Shabbat en forma intencional es castigado con lapidación. Y entonces, ¿para qué no fue transmitida esta enseñanza? Nos habla de los testigos y de otras cosas. La Gemara concluye, esta veredicta nos enseña algo que de Rab resulta similar a lo que dijo Rab. De amar Rab, pues dijo Rab. Matzati Megilat Setarim bi Rabijilla. Encontré un rollo de pergamino que estaba oculto en el Bet Amidrash de Rabijilla. Rekatbu ba Isi ben Yehuda Haser Ahat. Las labores primarias, Rekatbu ba Isi ben Yehuda Omer. Isi ben Yehuda dice, Abod Melachot Arbaim Haser Ahat. Las labores primarias prohibidas en Shabbat son 49 menos una. Bueno, Hayá Vela Ahat. Y no es necesario, la persona no es obligada más que cumplir con una de ellas de la mejor manera posible. Para más que no un solo korban hatat. La persona no es obligada a ofrecer más que un solo korban hatat si lo transgrede. Según esa versión, Isi ben Yehuda quiere decir que incluso en el caso en el que se haya transgredido sin intención las 39 labores, si lo hizo durante un mismo periodo de tiempo de desconocimiento, solo estará obligado a ofrecer un korban hatat. Para concluir la respuesta, la Gemara presenta la aparente objeción de la enseñanza de Isi ben Yehuda. ¿Y acaso así es que aquel que transgrede las 39 labores durante un permiso, durante un mismo periodo de desconocimiento, debe traer un solo korban hatat? Ratnan, pero sí, ¿cómo es posible? Dice el Señor una Mishnah, que está más adelante en la página 73a. Abod melachot arbaim haser ahat. Las labores primarias prohibidas en Shabbat son 49 menos una. Perdón, son 49 menos una. Veavnanba. Y preguntan al respecto a los sabios. Niñana Lamali. ¿Para qué necesitas que la Mishnah me enseñe la cuenta total de las labores prohibidas? Si todas las bendiciones tienen si todas las labores están enumeradas en la Mishnah y se las puede contar con facilidad y saber cuáles y cuántas son. Entonces, ¿por qué no viene ahora a traer esta enseñanza? Dice Ramar Rabbi Yohanan. Y a ello dijo Rabbi Yohanan, Asaan kulando Mejal, que si las hizo todas juntas a la vez, todas estas prohibiciones, las hizo a la vez, Hayab al Kolahad de Had está obligado a ofrecer un corbán por cada una de las chicas.
por cada una de las melajot que hizo que está prohibida. A raíz de esta objeción, la Gemara corrige la enseñanza de Isi Ben Yehuda. Dice, Emma, más bien tienes que decir así. Dice, Eno Hayab al Ahad Mehen. Las labores primarias prohibidas en Shabbat son 49, 40 menos una, perdón. Y hay algo en ellas, y una en ellas, por la que la transgresión, la persona no merece castigo. Es decir, según Isi Ben Yehuda, entre las 39 labores primarias prohibidas en Shabbat, existe una que, aunque se transgreda con intención y los testigos le hayan advertido, no hacerlo. La persona no merece la pena de lapidación, solo que Isi Ben Yehuda no especificó cuál es esa labor primaria, la cual se refirió. Según esta interpretación, la Gemara explica la necesidad de la vereitá, de enseñar que aquel que trasladó un objeto de un dominio privado a un dominio público, viceversa, será lapidado. De acá mashmalan. Y entonces esto es lo que vas a aprender de aquí. Mehanach de lo misafkan. Es decir, se aprende, de acá mashmalan, Hamenach de lo misafkan, y esto es lo que nos viene a enseñar la veredad, al indicar que será lapidado, es decir, esta transgresión de trasladar un objeto de un dominio privado a uno público o viceversa, pertenece a estas labores de las que no tenemos duda que su castigo es la pena de lapidación. Perdón, no sé, estoy un poco cansado y se me va un poco la concentración. Nos queda la última, la última para cerrar el tema por hoy. Y dice así, Amar Mar dijo que el sabio en la Bereitá, Abalyam, Ubik'a, Veistavanit, la Carmelit, Enan, lo que resulta de Yahid, lo que resulta de Rabim. Pero sin embargo, el mar, la campiña, el banco para sentarse que se encuentra generalmente en el costado de la calle, donde van los vendedores a sentarse. El Carmelit no son ni como un dominio privado, por no tener paredes, ni como un dominio público, por no ser adecuados para el tránsito de las multitudes. Y pregunta la Gemara y dice, ubica en lo que resulta Yahid y lo que resulta Rabim, ¿y acaso la campiña no es como el dominio público ni como el dominio privado? Veatnan, pero si se enseñó en una Mishnah que está en el Tratado de Tarot, Veatnan, Habika bimot ahama, reshuta Yahid, la shevet u reshuta Rabim le tum'a. Es decir, que se enseñó en la Mishnah que hemos dicho ahora, la campiña durante los días de verano, en la cual los campos no están sembrados, se considera un dominio privado con respecto a las leyes de Shabbat, dado que las multitudes no acostumbran a desviarse de los caminos para atravesar la campiña, y se considera también un dominio público con respecto a las leyes de las leyes de dudas de impureza. Pues dado que algunas personas sí atraviesan la campiña, no es un lugar apto para ocultarse. Y Mota que Shamim, Reshuta Yahid le can u le can. Es decir, en los días de lluvia, todo el mundo tiene permiso, tanto para uno como para el otro, tienen permiso de estar ahí. Pues dado que los campos ya están sembrados, las personas no caminan por ellos en absoluto. Vemos pues que la campiña se considera siempre un dominio privado con respecto a las leyes de Shabbat. Y esto no concuerda con nuestra Mishnah, que dice que la campiña no se considera ni un dominio privado ni un dominio público. Bien, si os parece, hemos llegado hasta el final de la página 6b. Vamos a comenzar mañana, Bedrat Hashem, ahí donde dice Amarula. Amarula aquí. A ver, perdón, lo voy a marcar. Ahí. Bien, Amarula, perdón por los movimientos del ratón. Amarula. Entonces mañana, Bedrat Hashem, seguiremos ahí. Bien. Y nuevamente recomiendo revisar, repasar. Son temas complicados. Todo este tema de los reshuyot, del transportar. Es una alhaja bastante complicada, pero vale la pena tomarse un tiempo para volver a estudiarlo y revisar. Hiskube Imsu, muchas gracias por conectaros, muchas gracias por venir, muchas gracias por seguirnos desde el canal
de YouTube y Bezrat Hashem nos vemos mañana, a lo mejor un poquito más tarde en el horario después del Shiur del Rab que tenemos aquí en el Bet Midrash, que comienza a 8:30, el tiempo de que acabe, a lo mejor será a las 10 menos cuarto cuando estemos comenzando nuestro Shiur. Muchas gracias por estar ahí.